comenzamos un espacio donde aprendemos a creer para crear. Esto es Sálvese quien crea. Bienvenidos a este espacio llamado Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y una vez más le damos las gracias por estar con nosotros, una edición más, un programa más de Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Todos los viernes al ser las 7 de la noche aquí en Latitud 316, www.latitud316.com. Y otra vez muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos en una serie de enseñanzas que se llaman, bueno, es una serie, una seguidilla de enseñanzas que le hemos titulado Enseñanzas de Jesús. Y hoy tenemos un tema nuevo, bastante interesante. Y sería bueno que usted vaya de una vez por su lapicero, por una libreta, por lo que usted tenga ahí para apuntar, porque hoy vamos a estar trabajando un tema muy interesante, como le estaba diciendo ahora. Les recuerdo nada más antes de comenzar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok, y también nuestro canal de YouTube y nuestros podcasts en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás reproductores. En todas estas plataformas, en todas estas herramientas usted nos puede encontrar como Sálvese quien crea. Y también recuerden nuestro número de WhatsApp, muy importante, 6117-8363, si usted está dentro de Costa Rica. Si usted está fuera de Costa Rica, solamente agréguele el código de área, que sería más 506, y el número de teléfono, que sería 6117-8363, para que usted se comunique con nosotros directamente y pueda enviarnos sus peticiones de oración, temas que quisiera tocar con nosotros, o sus preguntas que tenga después de escuchar nuestros programas. Y muy importante también recordarle nuestro website en www.salvesequiencrea.org, donde también posteamos todo el contenido que generamos, tanto en radio como podcast, como videos. Cualquier material que tengamos por ahí lo ponemos disponible en nuestro website www.salvesequiencrea.org. Pero bueno, ya no perdamos más tiempo en esta parte, que es la parte inicial de nuestro programa, y empecemos entonces con el tema de hoy. Así, para hacer un pequeño resumen, nada más recordarles, si usted es la primera vez que nos escucha, como le decía al inicio, programas que es una serie de enseñanzas que sería de nombre Enseñanzas de Jesús, la serie Enseñanzas de Jesús, y hemos estado otros temas anteriores. El primer tema era el mandamiento más importante, el segundo tema la regla de oro, el tercer tema el sermón del monte, y el cuarto tema, que fue el programa pasado, que fue el nuevo mandamiento. Para hoy vamos a tener un tema bastante incómodo, bastante interesante, que es el perdón. Dentro de las enseñanzas de Jesucristo, el Señor nos ha enseñado mucho a amar a los demás, nos ha enseñado a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. También nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estuvimos hablando también de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, pero el día de hoy la enseñanza que nos da el Señor es enfocada en el perdón. Así que vamos a arrancar con el programa, vamos a ir a hacerle una pequeña introducción de qué vamos a hablar. Y yo no sé si usted en algún momento ha estado, podríamos decirlo, como atrapado, ¿verdad? En resentimiento, alguna persona tal vez le ha ofendido, le ha hecho alguna marca ahí profunda, lo ha golpeado bastante. Y muchas veces uno dice qué difícil que es perdonar, ¿verdad? Uno trata de perdonar, pero uno dice, bueno, ya perdoné, pero ahí todavía la herida sigue ahí, ¿verdad? Y usted continuamente se está recordando de esa ofensa que le hicieron, ¿verdad? O tal vez sea lo contrario, más bien usted fue el que lastimó a alguien, ¿verdad? Pero no sabe cómo acercarse para pedir perdón, ¿verdad? O no sabe cómo llegar y abrir esos canales de comunicación para poder comunicarse con la otra persona, valga la redundancia, y pedir perdón, ¿verdad? Pero sea lo que sea que usted esté pasando, ya sea que usted le hicieron algo y no puede perdonar, o sea que usted hizo algo y no sabe cómo pedir perdón, es muy importante entender que nosotros como cristianos y como personas tenemos una necesidad muy grande de perdonar
y de ser perdonados. Eso es algo que no debemos de quitarnos de la cabeza y siempre tenemos que tenerlo ahí pendiente en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Que este perdón del que vamos a hablar hoy, el perdón en términos generales, es una de las áreas más complicadas que tenemos nosotros de nuestra vida, ¿verdad? Y por eso creo yo, y el Señor en su infinita sabiduría, ¿verdad? Pues lo sabe que es muy difícil para nosotros. Entonces el Señor viene y nos enseña sobre el perdón, pero no es solamente simple y llanamente decirlo, ¿verdad? Yo lo perdono, lo que sea, sino que la enseñanza de Jesús es un poquito más radical, es un poquito más diferente, porque de veras que Él vivió una vida de perdón, ¿verdad? Y como estábamos hablando ahora, recordando el Sermón del Monte, el Señor presenta el perdón como una condición prácticamente fundamental, ¿verdad? Para nuestra relación con Dios. Si nosotros no perdonamos, si no vivimos en perdón, no podríamos tener una relación correcta con Dios. Entonces hay varias preguntas ahí que nosotros normalmente nos hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué importancia tiene el perdón en la vida de nosotros, o por qué tal vez Jesús le daba tanta importancia al perdón, ¿verdad? Al perdón que nosotros recibimos y al perdón que nosotros damos, ¿verdad? Y vamos a ir el día de hoy hablando más o menos de ese tema. Vamos a ir profundizando un poquito más en la Biblia con respecto a lo que Jesús nos quería decir con respecto al perdón que nosotros necesitamos y al perdón también que nosotros damos. Entonces, a través de todo este programa el día de hoy vamos a estar respondiendo esas preguntas. Vamos a estar hablando un poquito también sobre un temita muy interesante por aquí, sobre lo que es perdonar 70 veces 7, ¿verdad? También vamos a hablar un poquito sobre una parábola que anda por ahí del siervo sin misericordia, cuáles son los peligros de no perdonar, ¿verdad? ¿Qué implica el hecho de que Dios nos perdona a nosotros y nosotros tenemos que perdonar en la medida de que Dios a nosotros nos perdona? Entonces, como siempre le digo, vaya por un vaso con agua, vaya por café, vaya por agua dulce, vaya por lo que sea que usted tome ahí. Eso es muy importante. Vaya, busque una libreta, vaya, busque papel, un lapicero, porque hoy vamos a trabajar bastante Biblia, vamos a estar estudiando bastante sobre este tema y es muy importante para que usted anote ahí y empiece a escudriñar después de que termine el programa. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una banda que se llama Jars of Clay con una canción que se llama Liquid, y al terminar esta canción volvemos ya para empezar a trabajar con el tema de hoy. Ya volvemos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, rockeros? Soy Willy Vaz y quiero invitarlos a que escuche este y todos los sábados a partir de las 7 de la noche su programa Roca Viva, aquí por Latitud 316. Recuerden, no se lo puede perder, todos los sábados a las 7 de la noche por Latitud 316, su programa Roca Viva. Nos escuchamos. Sálvese quien crea. Gracias por estar en sintonía de Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y venimos de un bloque muy bonito de introducción. Ya hablamos más o menos del tema el día de hoy. Si usted se viene conectando, primeramente le agradezco por conectarse, y segundo, me gustaría hacerle un pequeño resumen de lo que hablamos anteriormente, porque hoy el programa está bastante cargado de información y no quisiera como correr o estar viendo a ver de dónde saco tiempo para poder tocar todos los temas que tenemos el día de hoy. Habíamos hablado entonces que este es el quinto programa, la quinta enseñanza de esta serie de enseñanzas de Jesús que hemos venido trabajando. Ya hemos trabajado el mandamiento más importante, la regla de oro, el sermón del monte y el nuevo mandamiento, y el día de hoy el número 5 es el perdón, y ese es el tema que nos está ocupando el día de hoy, muy muy importante. Ya también descansamos un poquito, estuvimos escuchando un poquito ahí a Jars of Clay con su canción Liquid, y bueno, volvemos ya para empezar directamente con el programa. Vamos a, como ha sido rutina o como ha sido normal en estas enseñanzas, a dar un poquito de contexto, a explicar un poquito más el por qué el Señor dice lo que dice, y más o menos entender un poquito en qué lugar, qué momento está pasando lo que el Señor dice, para entender qué es la principal enseñanza que el Señor nos quiere dar. En el tema del perdón, lo más importante inicial es entender qué es o qué significa la palabra perdón, y nosotros sabemos que siempre uno tiene que buscar una manera de tener esa información de todas las fuentes posibles. Entonces nos fuimos a
al diccionario. Vamos a ver qué es lo que dice el diccionario. Y esto es algo interesante porque es la primera vez que hago este ejercicio, me llamó mucho la atención hacerlo, pero es desgranar qué es lo que dice la Real Academia Española con respecto a las palabras que estamos buscando. Y oiga qué interesante, la palabra perdón, según la Real Academia Española, significa remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Ahora, si nosotros empezamos a desgranar esto que dice la Real Academia, tenemos que empezar a tratar de entender primero qué es remisión, ¿verdad? ¿Qué es pena merecida, la ofensa recibida o alguna deuda u obligación pendiente? Y vea qué interesante, si nosotros nos empezamos a investigar, empezamos a investigar qué es remisión de la pena merecida. ¿Qué es remisión? Es el acto de eliminar o cancelar algo que estaba pendiente. Entonces, en este caso de lo que dice la Real Academia, perdonar es eliminar o cancelar algo que estaba pendiente, en este caso una pena merecida, o sea, un castigo o una consecuencia que alguien debería recibir por haber hecho algo mal. Entonces vea qué interesante, perdonar entonces, según esta primera parte, es eliminar o cancelar algo que estaba pendiente, o sea, la pena merecida que ya usted se merecía y que yo me merecía. Entonces vea qué vacilón. Esto es como cuando alguien roba una tienda, ¿verdad? Y según la ley tiene que ir a la cárcel, obviamente, porque incumplió la ley, ¿verdad? Si la autoridad decide no cumplir ese castigo y dejar libre a la persona, esto es remisión de la pena merecida. En términos sencillos, ¿verdad? En términos de perdón, sería entonces que aunque esa persona se merece ir a la cárcel porque robó la tienda, el castigo en ese momento se cancela porque se está haciendo una remisión de la pena merecida. Aunque robó, aunque hizo todas esas cosas y se merece la cárcel, la autoridad está diciendo no, se quita, se cancela, se elimina y ya él no va a ser condenado. La segunda parte que dice este significado es la remisión de la ofensa recibida. ¿Qué significa remisión en este caso? Significa dejar de lado o cancelar una ofensa. En otras palabras, ¿qué es? Es dejar de lado, cancelar la ofensa, o sea, un daño o un agravio que alguien me haya hecho. Entonces vea que la primera va en contra de que la persona hizo algo a otra persona. Alguien hizo algo contra otra persona y se elimina y se quita la pena. Ahora es remisión de la ofensa recibida, o sea, dejar de lado, hacer caso omiso a esa ofensa. O sea, si alguien nos insulta, si alguien nos lastima de cualquier manera, ¿verdad? Normalmente nosotros nos vamos a sentir ofendidos, nos vamos a sentir heridos, pero en este caso el perdón sería dejar de lado o cancelar esa ofensa por completo, ¿verdad? Y la tercera es la remisión de alguna deuda u obligación pendiente. ¿Qué significa esto? Cancelar la deuda o liberar a alguien de esa obligación que todavía no había cumplido. O sea, la deuda está, pero el perdonar esa deuda o esa obligación pendiente es ya no más. Entonces, por ejemplo, un amigo suyo le debe dinero, le debe plata, y si usted dice que ya no tiene que pagarle, está perdonando la deuda, ha remitido, la ha cancelado, entonces por eso ya no tiene obligación de pagar eso. Entonces vea qué interesante todo lo que conlleva esto a nivel natural, ¿verdad? Lo que es perdonar, que es liberar en realidad a alguien de cualquier consecuencia que merecía, ¿verdad? Como un castigo. Se libera también de cualquier resultado que haya hecho de ofenderme, ¿verdad? En el caso de una ofenda, o también cancelar una deuda o una obligación que tienen contra nosotros, ¿verdad? Entonces en cada uno de estos casos, ¿qué se necesita? Número 1, generosidad. Número 2, compasión, ¿verdad? Y misericordia, donde nosotros tenemos que trabajar en base a la justicia y, no tenemos que trabajar en base a la justicia porque la justicia diría que esa persona tendría que ir a la cárcel, sino que estamos trabajando en base a la gracia. Vea qué impresionante todo lo que dice esto según el diccionario, pero también tenemos la otra parte que es el diccionario teológico, que nos dice la Biblia, ¿verdad? Entonces dicen los diccionarios teológicos que el perdón es de 3 tipos. Hay un perdón divino, que es el acto de la gloria, de la gracia de Dios, que resulta en la remisión, que ya lo vimos, en quitar la culpa, y el restablecimiento de la comunión con Dios, que eso lo vemos en Mateo 6, 14 al 15, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El segundo tipo de perdón
teológicamente hablando, es el interpersonal, que se refiere a la obligación de cada uno de nosotros como cristiano de perdonar a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo y viendo en Cristo pues el reflejo de lo que nosotros hemos recibido. Entonces, como Dios nos perdona a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Vea lo que dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el tercer tipo de perdón que hay en la Biblia es el redentor, que está completamente ligado, por decirlo así, al sacrificio de Jesucristo en la cruz, que ya nosotros sabemos que pagó todo el precio de nuestro pecado, nos quitó toda la inmundicia que teníamos, y esto permite que Dios ofrezca el perdón a nosotros y nosotros podamos acceder a ese perdón. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Entonces vea que a nivel teológico hay tres tipos de perdón. Entonces ya vimos que a nivel natural hay tres tipos de perdón, que es de pena merecida, de ofensa recibida y de alguna obligación o una deuda que había. Pero en el caso del el perdón teológico es divino, interpersonal y redentor. Vea qué impresionante con esto. Entonces, ¿qué pasa entonces con todo esto que estamos hablando? El perdón entonces es básico, es el pilar para que nosotros podamos tener una relación directa con Dios, porque si nosotros no tenemos ese perdón que Dios otorgó para nosotros, para con la gente, entonces no estamos haciendo lo que Dios nos dijo, prácticamente, ¿verdad? Y vea qué interesante que Jesús en el Sermón del Monte habla sobre el perdón en ese momento tan importante de su ministerio, ¿verdad? O sea, la gente lo seguía, ya tenía un montón de gente detrás de él y toda la cosa, ¿verdad? Y él empieza a enseñarles cosas más profundas en el Sermón del Monte, y ahí es donde él empieza a explicarles a ellos sobre el sermón. Si usted quiere leer sobre el perdón, si usted quiere leer un poquito más, puede irse a los capítulos 5 al 7 de Mateo, que es donde están todas las enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces, esta del perdón está incluida ahí, es la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Vea qué interesante lo que dice, y se lo voy a volver a leer. Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces vea cómo está el asunto, ¿verdad? Si usted no lo hace, entonces el Señor no puede perdonarlo porque usted no lo está aplicando, ¿verdad? Y hay un contexto muy importante. Recuerde que este bloque en el que estamos es dando un poquito de base y un poquito de contexto para entender mejor. Recuerde que hay siempre un contexto social y religioso en todo lo que el Señor dice, ¿verdad? Y vea qué interesante que en este preciso momento donde el Señor está, había una ley muy marcada, que era una ley mosaica, que es la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente, que está en Éxodo 21:24. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué el Señor toma este momento para hablar sobre eso? Porque la gente estaba acostumbrada a pagar mal por mal. Si a mí el Señor viene de manera radical y les dice: no, Señor, esto no es así, esto es completamente diferente, ustedes tienen que perdonar aunque los maltraten, aunque los hayan ofendido, aunque lo que sea, ustedes tienen que perdonar porque Dios a ustedes los está perdonando y me mandó a mí a perdonarlos, a ser ese agente de perdón para que ustedes tengan acceso a ese perdón divino que hablamos ahora, pero no pueden tenerlo si ustedes no lo aplican. Entonces, el Señor lo que estaba tratando de hacer era diciéndoles: Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Y ustedes como hijos de Dios, si escuchan mis mandamientos, tienen también que perdonar, ¿verdad? Es una virtud que tiene la gente que tiene esa nacionalidad, por decirlo así, esa nacionalidad celestial. La gente que está conectada con Dios, algo que debe tener es ese detalle de perdonar, porque Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Entonces, en base a esto, ya entendimos cuál es el contexto. Recuerde que viene en una sociedad donde, como dice el pastor, ¿verdad? Cualquier parecido con nosotros no es mera coincidencia, ¿verdad? Es una sociedad donde se pagaba mal por mal, es una sociedad donde estaban acostumbrados a que si me hacían daño, le pago igual, y el Señor viene con una nueva enseñanza que es: lo siento mucho, a partir de hoy ustedes tienen que entender que así como Dios los perdona y me envió a ustedes a perdonarlos, ustedes también
tienen que perdonar. Entonces vamos a ir a una pausa, vamos a descansar un poquito porque ya vamos a entrar directamente en qué es el perdón, en cuál es la enseñanza real de Jesucristo sobre el perdón. Vamos a entrar más bravo sobre el tema y vamos a ir a descansar, y cuando volvamos entonces vamos a retomar en esos términos. Vamos a escuchar a Michael Sweet con una canción que se llama All I Wanna Do Is Love You. Hoy estamos bilingües, hoy estamos puro inglés. Pero bueno, ya volvemos, escuchemos a Michael Sweet y cuando volvamos seguimos entonces más profundo en el tema. Ya volvemos. ¡Sálvese quien crea! Volvemos a Sálvese quien cree, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y si usted se viene conectando, número 1, nuevamente, muchísimas gracias por conectarse. Y número 2, voy a hacerle un resumen súper rápido de lo que hemos estado hablando porque este programa está muy interesante, tiene mucha información de por medio y tenemos que correr para que no me pase lo mismo que me pasa siempre, que consumo tiempo de otros bloques y después tengo que andar corriendo para recuperar, para poder terminar lo que se está hablando. En el bloque número 1, vamos a hacer el resumen rápido de lo que hemos estado hablando. El bloque número 1, hicimos un recordatorio de todos los programas que hemos estado trabajando. Número 1, el mandamiento más importante. Número 2, la regla de oro. Número 3, el sermón del monte. Y número 4, el nuevo mandamiento. Hicimos una pequeña introducción sobre el tema que es el perdón. Y en el bloque siguiente estuvimos hablando un poquito sobre lo que significa el perdón. Vimos los dos significados que hay de perdón, que es el significado del diccionario de la Real Academia Española y el del diccionario teológico también, que estuvimos hablando qué es el perdón en la Biblia, que vimos que se divide en 3, que es el perdón divino, el interpersonal y el perdón redentor. Estuvimos también hablando un poquito sobre el contexto en el que estaba Jesucristo, que pues como base tenemos la ley mosaica del talión, la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. Usted me la hace y yo se la pago. Aquí está mi esposa viéndome muerte de risa. Vieras como le he pulseado que venga y lo saludo, pero no quiere saludarme, amor. No. Bueno, un día de estos graba ahí y nos ponemos de acuerdo ahí para que ustedes la conozcan. Volvemos al tema, ojo por ojo, diente por diente, usted me la hace, yo se la devuelvo, y eso usted lo puede encontrar en Éxodo 21-24. Estuvimos hablando también de Jesucristo, algo se le cayó ahí a mi esposa. Estuvimos también hablando sobre el contexto de la ley del talión, que eso es lo que les estaba comentando, y un poquito más sobre el reflexionar, ¿verdad? Sobre lo que es la importancia del perdón. Pero en este bloque vamos a enfocarnos específicamente en qué nos quiso decir el Señor. Vamos a entrar directamente a ver cuál es la necesidad del perdón. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto y qué nos quiso decir el Señor, ¿verdad? Con todo esto. Y ustedes saben que este bloque, que es el bloque ya de desarrollo real de lo que el Señor nos enseña, nos metemos a ver las palabras que están en griego, nos metemos a ver también un poquito sobre los comentarios que hay de la Biblia, los diferentes teólogos que hablan sobre los temas y comentan sobre todo esto, ¿verdad? Entonces, número 1, vamos con la primera enseñanza. La primera enseñanza de esto del perdón, según lo que veíamos ahora en Mateo. Déjeme volver a leerle Mateo, que se me perdió. Vamos a ver, aquí está Mateo 6, 14 al 15, es el que nos está, el versículo base del día de hoy, que es: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, vea lo importante que es perdonar para poder obtener el perdón de Dios. Entonces, ¿qué dice o qué quiso decirnos el Señor de esto? Número 1, nosotros tenemos una gran necesidad como cristianos de perdonar. Hay una necesidad del perdón en nuestra vida. Si nosotros vivimos para Dios, tiene que haber perdón en nuestra vida cristiana. No es opcional. Y esto, por eso yo decía al principio del programa, es un programa vivió, ¿verdad? Podríamos decirlo que lo modeló
para nosotros, para que nosotros veamos cómo es que se tiene que hacer o que se tiene que cumplir esto del perdón. Es un mandato extremadamente claro en todas las enseñanzas de Jesucristo y en su misma vida, ¿verdad? Porque Él vino a perdonarnos a nosotros también, ¿verdad? Y vea que es tan importante que en varias ocasiones en los evangelios se habla bastante del perdón. Vea lo que dice Mateo 18, 21 al 22. Dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Aquí Pedro es el que está hablando. Esto es un detalle muy interesante. Vea, Pedro se acerca a Jesús y le dice, le repito, Mateo 18, 21 al 22. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Perdonaré a mi hermano que peque contra mí. Hasta 7. Y la respuesta de Jesús es completamente directa y le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La palabra en griego que se usa aquí para perdonar es aphiemi, que significa dejar ir, abandonar o remitir. Vea que hemos repetido durante todo el programa la palabra remitir, que es hacer a un lado, no volver a ver eso. Entonces vea lo que le está preguntando Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que dejar ir, que abandonar, que remitir? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que le dice el Señor? El Señor se vuelve y le dice: no las puede contar, es una cuestión sin límites. Entonces el Señor lo que está enseñando aquí es que nosotros tenemos que perdonar de manera constante y no teniendo excepciones con nadie. O sea, es una cuestión de perdonar y perdone. No hay ninguna excepción para esto, hay que perdonar así tal cual. Y Pedro se la quiere jugar, ¿verdad? Y le dice: solo hasta 7, Señor, tengo que perdonar. No, Señor, no se equivoque. Es de manera ilimitada, hay que seguir perdonando. ¿Y por qué decimos que el perdón es una necesidad? Porque vea, si nosotros no perdonamos, nuestras relaciones con los demás empiezan a deteriorar, empieza a crecer el resentimiento, aparece la amargura también, nos empezamos a alejar de la paz de Dios, ¿verdad? Y empezamos a sentir otro montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Nosotros mismos nos podemos apartar de Dios, inclusive. Entonces, es tan importante que nosotros, si somos reflejo, ya esto lo habíamos hablado en otro programa, si somos reflejo de Dios, tenemos que comportarnos como Dios. Y si Dios es un Dios perdonador, desafortunadamente para usted y desafortunadamente para mí, tenemos que perdonar como Dios a nosotros nos perdona. Estaba leyendo los comentarios. Ustedes saben que en este bloque a mí me gusta mucho compartirles lo que aprendo, y hay un comentario de un teólogo que se llama Matthew Henry que dice lo siguiente. Él comenta que Pedro, al preguntar sobre cuántas veces debería perdonar a su hermano, muestra la dificultad que todos enfrentamos al lidiar con el perdón repetido. Sin embargo, la respuesta de Jesús deja claro que no se debe haber límite de nuestro perdón, reflejando la gracia ilimitada de Dios hacia nosotros. Vea lo que dice William Barclay con respecto a esto que leímos. El número 70 veces 7 es simbólico de un perdón infinito. Jesús está enfatizando que no hay límites en el perdón que debemos otorgar, pues Dios tampoco impone límites a su perdón hacia nosotros. Así que, mi hermano, la primera enseñanza que nos da es la gran necesidad de nosotros como cristianos de perdonar, y que es un perdón sin límites, es ilimitado. Número 2. Ejemplos, porque usted tal vez me dice: sí, muy bonito hablarlo y todo el asunto, pero tiene que haber algún tipo de ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros nos podamos basar. Vea qué interesante, hay una parábola que no la vamos a leer por tiempo, que está en Mateo 18, 23 al 35, que el Señor Jesucristo cuenta la historia de un rey que empieza a pasar cuentas, ¿verdad?, con sus siervos, y uno de ellos le debe una cantidad, pero es, como decimos aquí en Costa Rica, rajadísima, ¿verdad? Un montón de plata lo que le debe, pero este siervo no la puede pagar. Entonces él lo llama y toda la cuestión, y empieza a interactuar con él, y este rey decide a final de cuentas, por compasión, perdonarle la deuda. Pero algo pasa: este siervo, cuando sale de la presencia del rey, se encuentra con otro siervo, ¿verdad?, que con el que él estaba, que le debe una cantidad muchísimo más pequeña, y en lugar de mostrar la misma misericordia, ¿verdad?, que él tuvo en algún momento, que el rey le dio, lo encarcela para que pague la deuda. Vea qué impresionante. El rey perdona a una deuda grandísima que tenía este chavalo, y cuando se encuentra otro que tenía una deuda chiquititísima, no lo perdona tampoco. Ojo, él viene de recibir perdón y no lo perdona. Vea qué impresionante. Aquí hay una palabra muy interesante, que es la palabra misericordia, que en la historia se menciona movido a misericordia, que aparece en esta parábola, y es la palabra eleos en griego, que significa compasión o piedad. Y vea qué interesante que es que el perdón está ligado completamente a la misericordia, es ligado a la capacidad de sentir compasión
por los demás. Y vea lo que dice Matthew Henry para esta parábola. Subraya que la parábola ilustra la misericordia y la justicia de Dios. El rey que perdona la deuda masiva del siervo representa a Dios, quien nos perdona nuestras grandes deudas de pecado. Sin embargo, el siervo ingrato, al no perdonar una pequeña deuda, muestra la dureza del corazón humano y la severidad del juicio que le espera a quienes no muestran misericordia. Vea qué impresionante la enseñanza que hay en esa parábola y lo que nos dice el Señor a través de ella de perdonar. Ustedes fueron perdonados por Dios, ahora ustedes también tienen que perdonar. Y la otra cosa es la relación entre el perdón de Dios y nuestro perdón hacia los demás, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? No solamente es una cuestión de que Dios me perdonó a mí y ahí quedó, sino que Dios me perdonó a mí, pero yo también tengo que perdonar a los demás. No es una cuestión nada más vertical, ¿verdad? Que es entre nosotros y Dios, sino que es vertical y horizontal. Dios me perdona a mí y yo también perdono a los demás. Volvemos a leer Mateo 6, 14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La palabra griega para ofensa aquí es paraptoma, que significa un desliz, una caída o un pecado. Entonces, si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, sus deslices, sus caídas, sus pecados, entonces vuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros nuestros deslices, nuestras caídas, nuestros pecados. Vea qué principio más impresionante, porque a nosotros nos desafía, ¿verdad?, a revisar nuestro corazón, a examinar lo que tenemos en el interior y a perdonar de verdad, ¿verdad?, y a reconocer realmente el perdón de Dios hacia nosotros y entender que es un perdón, como decíamos ahora, inmenso, es infinito, nunca termina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En resumen de este bloque, el perdón es básico para nosotros como cristianos y refleja el carácter que tenemos nosotros de Dios en nuestra vida. O sea, nosotros seríamos el reflejo de Dios para los demás en el tema del perdón. El Señor también nos está enseñando a perdonar sin límites, ¿verdad? Y a través de parábolas también, a través de ejemplos, nos enseña la gran importancia que hay de recibir el perdón de Dios y también de perdonar a los demás. Y eso nos recuerda la parábola del siervo sin misericordia, ¿verdad? Que así como se nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar. Versículos adicionales que quiero dejarle en este fin de bloque para llegar al cierre de nuestro programa. Número 1, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32, Colosenses 3:13, ese lo acabamos de leer. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y cerramos este bloque con Lucas 6:37, que dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Vamos a una pausa, vamos a escuchar a Built by Titan con una canción que se llama Dangerous y después de esta canción volvemos con el cierre del programa. Ya volvemos. VAS Producciones, estudio de grabación. Creamos y producimos arreglos musicales, cuñas, producción y grabación con los plugins más actuales, manejo y contenido de redes sociales. En producción audiovisual le ofrecemos videoclips musicales y videos corporativos para su empresa. Contáctenos 6022-7918, 6022-7918. Encuéntrenos en Facebook, VAS Producciones. Esto es Sálvese quien crea. Volvemos a Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear y llegamos al cierre de nuestro programa. Llegamos al cierre ya de una hora de trabajo. Qué impresionante, qué rápido se va el tiempo. Siempre lo digo, ¿verdad? El tiempo corre cuando uno se divierte. Pero muchísimas gracias de veras por estar con nosotros, por haber compartido todo este rato, por haber estado compartiendo esta enseñanza de Jesús sobre el perdón, que es muy importante y es complicada para nosotros como seres humanos porque por lo general no perdonamos, ¿verdad? Siempre buscamos el bienestar propio y nos hacen daño y uno dice, uy, ojalá que le vaya peor, ¿verdad? A la otra persona o algo así. Y estamos estudiando y estamos aprendiendo el día de hoy que más bien Jesucristo nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Es un perdón radical donde Pedro llega y le dice, ¿verdad, Señor? ¿Y cuántas veces tengo que
que perdonar a mi hermano 7, ¿verdad? Como diciendo, nada más 7. El Señor se vuelve y le dice, no señor, 70 veces 7, ¿verdad? O sea, nunca pare de perdonar. Y qué complicado, ¿verdad? Para uno como ser humano, qué complicado para uno como persona en este cuerpo carnal, ¿verdad, mi amor? En este cuerpo complicado. Y hoy he estado, mi esposa echaron conmigo, venga, diga salude, nada más diga buenas noches. Diga buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Y ahora, bueno, estaba súper contento porque estaba aquí conmigo en el programa y entre las canciones, entre los bloques hemos estado hablando de este tema y qué tema más complicado para uno, ¿verdad? Pero bueno, el Señor se lo dejó en la Biblia es porque tenemos que aprenderlo y tenemos que aprenderlo nosotros como cristianos y si usted pues todavía no ha aceptado al Señor en su corazón y todavía no tiene una relación tan cercana con el Señor, les recuerdo que el Señor a usted lo perdona, de igual forma que nos perdonó a nosotros, a mi esposa y a mí, y a la mayoría de personas que estamos escuchando este programa. Y Dios está esperando que usted acepte ese perdón para poder dárselo, para que usted se lo dé a los demás. Es muy complicado darle a los demás algo que nosotros no tenemos, así que si usted quiere cambiar su vida, si usted quiere que su vida sea un poco diferente, pues le invito a aceptar el perdón del Señor y así llenar su corazón de perdón para poder dárselo a los demás. Y si en algún momento usted tiene dudas o quisiera saber cómo aceptar ese perdón del Señor, le invito a contactarse con nosotros al 6127-8363 y si está fuera de Costa Rica no hay ningún problema. Ahí por WhatsApp usted nos puede contactar a través del más 506-6127-8363. Vamos directo, iba a hacerle un resumen, pero le invito a que usted escuche el programa, mejor, para que usted escuche todo lo que hemos hablado, para que usted vaya a ver todo lo que hemos conversado con respecto al perdón, lo que significa, los significados en el diccionario normal y en el teológico y todas estas cosas que estuvimos hablando. Le invito a, si usted se está conectando ahorita, esperar a que el programa termine y va a estar subido en YouTube y se sube también en nuestra página, en YouTube, en Sálvese Quien Crea. Nos puede encontrar ahí en nuestro canal o en www.salvesequiencrea.org en formato de audio. De igual forma en YouTube está en audio, no tiene video, pero ahí estaría en un formato un poquito diferente, sin música y más cortado. Y bueno, ahí usted lo va a ver cuando usted lo busque. Pero bueno, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre la importancia del perdón y las enseñanzas que el Señor, o lo que el Señor quería decirnos a nosotros con respecto al perdón para nuestra vida diaria. Ahora, en este último bloque, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo nosotros, este sería como responder tal vez ciertas preguntas, pero la pregunta es, ¿cómo entonces nosotros aplicamos este perdón? ¿Cómo podemos hacer, verdad, para poder cumplir con el perdón que el Señor nos pide? Porque es muy bonito, ¿verdad? Hablar sobre el perdón, hablar sobre todas las cosas estas, pero ¿cómo rayos hacemos, verdad, para poder aplicar ese perdón y poder trabajar en ese perdón que el Señor nos da? Número uno, lo que usted tiene que recordarse antes de decirle los consejos que le traigo acá, es que el perdón es un acto de obediencia, ¿verdad? Habíamos hablado que el perdón es base para nosotros los cristianos, pero el perdón es un acto de obediencia, ¿verdad? Número uno. Ahora, no solamente es un acto de obediencia, sino que también es una expresión del amor de Dios en nosotros. Si nosotros tenemos el amor de Dios, hemos entendido el perdón de Dios, entonces nosotros lo vamos a reflejar a todos los demás. Entonces, para cerrar este bloque, para cerrar el programa, y como ha sido normal en nuestro programa, tenemos que son 3 consejos prácticos que nos van a ayudar a poder integrar el perdón en nuestras vidas, poder agarrarlo y tomarlo para nosotros, ¿verdad? Transformarlo, que sea parte de nuestra vida y que sea natural para poder reflejar el carácter de Cristo. Entonces, el consejo número 1, pedir a Dios ayuda para perdonar a quienes nos han ofendido. Recuerde que desde que nosotros empezamos esta serie, yo le he dicho, siempre va a haber en algún momento el mismo consejo: escudriñar la Biblia y orar, ¿verdad? Eso no tenemos que quitarlo de la cabeza y siempre se lo voy a repetir. Nunca voy a parar de decirle: escudriñe la palabra del Señor y métase en oración. Ahora, el primer consejo, pedir ayuda a Dios,
pedir a Dios ayuda para perdonar a quienes nos han ofendido. Ya está más que claro que perdonar no es fácil, ¿verdad? O sea, usted y yo sabemos que es muy difícil perdonar, más cuando nos han hecho muchas heridas y son heridas muy profundas, ¿verdad? Pero si usted lee Marcos 11:25, lo que Jesucristo nos instruye aquí es a perdonar a otros cuando nosotros oramos, para que también recibamos el perdón de nuestro Padre que está en el cielo. Este perdón es esencial para que nosotros podamos mantener esa relación con el Señor, con Dios y con los demás. Ahora, ¿cómo lo logro? Porque muy fácil, usted me dice, Otoya, muy fácil. Sí, pedir ayuda a Dios, pero ¿cómo le pido ayuda a Dios? ¿Cómo lo puedo lograr? Número 1, a través de la oración constante, y esto se lo he dicho miles de veces, tenemos que dedicar tiempo para orar, es una herramienta que nosotros tenemos que nos ayuda en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Número 2, mediten la palabra del Señor, escudriñela, estúdiela, busque versículos del perdón, vaya, busque historias que hablen sobre el perdón. Hay una historia muy impresionante sobre David que está en una cueva por ahí, llega Saúl lo está buscando para matarlo y aún así David, teniéndolo en las manos para desvivirlo, no lo hace, sino que le muestra misericordia. Es impresionante, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender el precio que Jesucristo pagó para perdonarnos a nosotros, para perdonar a los demás. Y Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y si a usted le cuesta mucho pedir ayuda a Dios, no sabe cómo hacerlo, busque apoyo espiritual. Siempre hable con un consejero espiritual, con su líder, con su pastor. Busque gente que tenga más conocimiento que usted, que tenga mucho rato de estar en los caminos del Señor, para que le ayude y le pueda dar una perspectiva tal vez un poquito diferente a lo que usted está viviendo, ¿verdad? Tal vez usted lo está viendo muy complicado, pero tal vez esa persona pueda ayudarle a seguir adelante. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Consejo número 2, practique el perdón diariamente, reconociendo su propia falta y la necesidad del perdón de Dios. Esto es súper importante. Nosotros tenemos que entender que nosotros fallamos también, que nosotros hacemos daño, que nosotros también necesitamos primero el perdón de Dios y también que nos perdone. Colosenses 3:13 nos recuerda que debemos soportarnos y perdonarnos mutuamente, así como Cristo nos perdonó, pero esto requiere humildad, requiere también que nosotros reconozcamos nuestras imperfecciones. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos entonces practicar ese perdón diario y también hacer esa introspectiva para ese análisis introspectivo? Ya no dije nada. Para lograr esto, número 1, reflexione diariamente, siéntese, analice su vida, analice a ver si fue que usted hizo algo, ¿verdad? O qué fue lo que le hicieron. Asegúrese también de resolver esos conflictos ahí pequeños antes de que se hagan muy grandes o antes de que tengan nido en el corazón y después den a flote otras cosas, ¿verdad? Dice Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está bien enojarse, pero no pequen, ¿verdad? Y muévase para resolver las cosas antes de que llegue el día siguiente. Número 2, otro tip para lograrlo, mantenga siempre una actitud humilde, ¿verdad? Reconozca que es imperfecto, también cuesta mucho en nosotros, pero hay que reconocerlo. Necesitamos el perdón de Dios también y también necesitamos que los demás reciban nuestro perdón. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y también, tip número 3, siempre tenga o ejerza el perdón inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien nos ofenda o lo que sea, de una vez perdonar en el momento, ¿verdad? No esperar a llegar a la casa y después que la cólera se llene, ¿verdad? Y ya esa cólera pasa a ira y después pasa a resentimiento y ya después se mete en el corazón y es muy complicado quitar eso. Mateo 5:23 al 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vea qué importante es esto. Y el consejo número 3, siempre busque reconciliarse y siempre busque la paz en todo lo que usted haga. ¿Y cómo se hace? Número 1, tome la iniciativa. Si la otra persona que le hizo daño nunca va a llegar a hablarle a usted o lo que sea, vaya usted primero y trate de resolver las cosas. Dé el primer paso, usted tome la iniciativa. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Número 2, para poder lograr esta reconciliación y mantener la paz, fomente una comunicación abierta y honesta. Siempre exprese sus sentimientos, ¿verdad?, de una manera amorosa, y siempre escuche también a la otra persona a ver qué es lo que pasa con ella. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y la tercera, para poder lograr el tener esta reconciliación y mantener la paz en todas las relaciones nuestras, es promover la paz en todo nuestro entorno. Siempre tratar de mantener esa paz y esa reconciliación en la familia, en el trabajo, donde usted esté, lo que sea, y animar a otros también a que siempre resuelvan los conflictos a través de la paz y a través del diálogo. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, con esto entonces cerramos nuestro programa y nada más quiero recordarles lo siguiente: el perdón es la base de nuestra vida, y a través de este perdón recuerde que nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo, ¿verdad? Y no solamente reflejamos ese carácter, sino que también nos liberamos, quitamos un montón de peso, de rencor y de cosas que tal vez nosotros llevamos en nuestro corazón. Y otra cosa más, que es la amargura, esa amargura de corazón que se nos mete ahí, se nos inserta y no nos deja vivir en paz. Entonces le insto, le pido por favor que practique ese perdón. Primero, que acepte el perdón de Jesucristo, el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y número 2, a empezar a perdonar también a los demás. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Espero que este programa haya sido de mucha bendición para usted. Si lo fue, por favor, compártalo, mándeselo a la gente, mándele el link de YouTube, dígale a la gente que se suscriba. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, vaya de una vez, suscríbase, esté al tanto de lo que estamos haciendo en redes sociales, a través de los videos también. Recuerden nuestro número de WhatsApp 617-8363, muy importante para que se comunique con nosotros. Si usted tiene dudas, si usted tiene peticiones, si usted tiene cualquier cosa, ahí estamos para ayudarle, para guiarle. Nos encantaría conocer más de ustedes, de dónde nos escuchan. Aunque nosotros tenemos ciertos reportes por acá que tenemos de dónde nos escuchan, nos encantaría saber de ustedes también. Y si usted quisiera tener más acceso a nuestros programas, por favor vaya a nuestro sitio web www.salvesequiencrea.org, ahí está todo. Y no me quiero ir antes de recordarle que mañana sábado, al ser las 7 de la noche, está para todos aquellos rockeros que les encanta el rock, Roca Viva todos los sábados a las 7 p.m. por Latitud 316. Mi amigo Willy, a quien le mando un saludo muy grande, los estará esperando para compartir un ratito de buen rockcito con música que exalta al Señor. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Y recuerde que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear. Bendiciones. Gracias por escucharnos en este espacio donde aprendemos a creer para crear. Sálvese quien crea. Hasta la próxima edición.